Tal, Iván? ¿Cómo te va por allá? ¿Cómo van las Bien, cosas? bien, bien, pues tranquilo, encerrado en la casa. Encerrado, ¿va? Ujú. Sobreviviendo, ¿no? Sí, 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 aguantando las horas de clase, ¿no? Sobre todo. Está pesado, ¿verdad? Sí, está como Sí, sí, es cansado. para nosotros y para los chavos más, creo yo, ¿no? Yo creo que sí, yo no sé cómo lo estén. Les he preguntado, pero no son muy interactivos. Mm, Y pues responden algunos sí se dejan llevar, digamos, por el sentimiento y ya, dicen eso, ¿no? Que lo están padeciendo. Otros no, como que se sí, guardan mucho. Bueno, sí, pues ya estamos en Facebook. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Iván Santamaría Jolek, de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Campus Juriquilla, y nos va a hablar sobre las restricciones entrópicas como mecanismo no isotérmico de control de la conductividad iónica en celdas de combustible. Entonces le damos la palabra al doctor Iván Santamaría. Pues muchas gracias por la invitación, por dejarme presentar este trabajo último, de las últimas cosas que he hecho en el seminario del departamento, gracias a Adriana y a Roxana. Y pues bueno, primero quería dedicar el seminario a un muy buen amigo mío, Luis Felipe del Castillo, que lamentablemente murió hace unas semanas. Era un buen amigo, excelente, que lo vamos a extrañar mucho y con quien hacíamos en buena medida algunos de estos problemas de los que les voy a contar. Entonces, pues, esa era parte del punto. Entonces, déjenme ver cómo paso aquí las transparencias. Yo creo que me voy a ir al navegador y las voy pasando así, si no les importa. ¿Vale? Ok, la idea básica del seminario es describir un poco algunas de las propiedades de transporte en membranas de intercambio protónico. Son unos sistemas que forman parte de lo que son las celdas de combustible y de las celdas electroquímicas. Y estos sistemas, como ustedes seguro están muy al tanto de la cuestión, son muy importantes desde el punto de vista tecnológico, particularmente porque participan o son tecnologías que se busca desarrollar con el objeto de minimizar los efectos que tienen los combustibles fósiles sobre el calentamiento global, ¿cierto? Son tecnologías alternativas que permiten máquinas de combustión interna que no contaminan, o sea, que no arrojan gases contaminantes como dióxido de carbono o algunas de ellas, obviamente, no todas, dióxido de carbono, o reducen esas emisiones, o dióxido de azufre, o monóxido de nitrógeno, etcétera, una serie de contaminantes que son pues los que han llevado básicamente el efecto invernadero o a crear, por ejemplo, lluvia ácida, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas celdas de combustible ha tenido un auge muy importante en los últimos 30 años, digámoslo así, desde su inicio, quizá más. Eh, Lamentablemente aquí vamos muy retrasados al respecto. Sin embargo, pues es una tecnología que debemos, creo que yo, tener en mente y tratar de enfocar algunos de nuestros esfuerzos de investigación, aunque sean de ciencia básica, pues yo no hago más que ciencia básica, pero con un cierto objetivo, pues en la medida en la que se pueda práctico, ¿cierto? Y no siempre uno puede hacer eso, pero creo que es una justificación realmente valiosa del trabajo que uno hace dentro de una facultad o de una universidad pública. El problema de estas celdas electroquímicas o de las celdas de combustible es que todavía son muy caras. Y parte de ese costo económico grande que hace que su penetración en el mercado como parte de motores o de vehículos o de algún otro tipo de sistemas, vamos a ver un interesante, eh, son sistemas que pueden proveer energía a los domicilios, a las casas, ¿cierto? Entonces no es necesario tener propiamente una conexión al sistema eléctrico o a la red eléctrica, ¿no? Ni tampoco una estación de diésel generando la electricidad para mantener funcionando el refrigerador o conectada a la computadora para escuchar un seminario o para darlo, ¿no? Se pueden usar celdas, de combustible, y hay lugares en donde se hace, en Japón,
Y lo que hace caros estos sistemas, perdón por la digresión, es de alguna forma el funcionamiento. Hay que mejorar su durabilidad y básicamente su eficiencia, y el costo a partir de los catalizadores que se usan. Estos sistemas funcionan a través de reacciones electroquímicas que se tienen lugar en la superficie de los electrodos, algunas partículas que se usan como electrodos en este caso. Y el problema de esos electrodos es que están hechos a base de metales nobles, paladio, platino, por ejemplo, y esos son materiales muy caros. Entonces, parte de la investigación que se desarrolla actualmente tiene que ver precisamente con cómo mejorar o hacer más eficiente el uso, disminuir el uso de catalizadores, ¿cierto? Por el diseño de los dispositivos, y de crecer la cantidad de material que se necesita para catalizar, hacer las reacciones básicamente de oxidación ¿cómo se llama? Dentro de las celdas. Por supuesto, estas celdas también tienen otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, se quieren usar algunas de ellas como celdas que capturan carbón, ¿sí? Lo secuestran del ambiente y luego lo reusan precisamente para generar moléculas más grandes, que es precisamente la evolución del petróleo, ¿no? Entonces la quieren revertir usando este tipo de dispositivos. Las celdas de combustible, su configuración básica se muestra aquí. Es una imagen que tomé de una página de una compañía japonesa que suministra gas y energía en general a ¿cómo se llama? A la población de Osaka. Y ahí lo que hicieron fue una cosa muy interesante. Generaron una celda de combustible basada en hidrógeno y hacen un módulo que tiene varias stacks, como les llaman, y ese módulo pues se lo rentan a las personas, y hay casas donde se alimenta toda la electricidad, pues básicamente toda la energía que usan, la toman precisamente de una celda de combustible. La compañía va y les cambia ¿cómo se llama? La celda de combustible cada cierto tiempo, más bien el combustible, que en ese caso es hidrógeno, y pues así lo están experimentando, ¿no? Entonces, las celdas de combustible no tienen que ser muy grandes, tampoco los tanques, para tener una duración pues, relativamente larga. Básicamente en estas celdas de combustible, pues lo que se tiene es un arreglo como el que se muestra en la figura, donde hay una zona que estoy señalando aquí a la izquierda, que es donde entra el gas, que es el combustible, digamos. Pensemos en hidrógeno, en gas hidrógeno, en hidrógeno molecular. Este gas pues tiene que pasar por una serie de filtros que básicamente lo que hacen es de alguna manera hacer laminar el flujo, ¿cierto? Ralentizarlo un poco para que una vez que pasan esta región entren en otra región espacial que está caracterizada por catalizadores. Estos catalizadores corresponden o son un medio poroso, también esta otra parte es un medio poroso, pero este medio poroso tiene la particularidad que está hecho con partículas, generalmente son de carbón vulcano, que tienen adosadas o adheridas en la superficie nanopartículas, que pueden ser, como les decía, de platino, paladio, de algún otro metal noble. Algunos son mezclas, está buscando cómo reducirlo usando metales más sencillos que no sean platino o paladio, ¿cierto? Y básicamente el gas penetra aquí, se difunde dentro de los poros del material y conforme se va difundiendo interacciona con las partículas que están en la superficie. Eso genera la separación de las moléculas de hidrógeno, del gas de hidrógeno, básicamente liberando los electrones y los protones. Los electrones los conduce a través de este, básicamente, ánodo, de este electrodo hecho a base de carbón, ¿no? Se lleva los electrones, que son los que producen electricidad, y luego los protones se transportan a través de este otro elemento central, que es la membrana electrolítica, o bien, básicamente, la membrana de intercambio protónico. Pasan los protones, llegan al cátodo, que es la región de la izquierda, donde hay también un material, un electrodo compuesto de carbón vulcano, con los catalizadores correspondientes, donde los hidrógenos separados, los electrones que llegan de nuevo aquí, y el aire que entra del medio ambiente, generan básicamente una reacción catalítica que produce agua, esencialmente, ¿no? Y luego esta agua pues se libera. Y estos separadores son porque este arreglo se repite varias veces en paralelo y eso genera obviamente pues más energía, ¿cierto? Entonces,
es interesante notar, pues, al menos para mí, es que básicamente todo el funcionamiento de la celda ocurre en un material poroso o en distintos materiales porosos con distintas propiedades. Algunos son catalíticos, otros no. ¿Cierto? Entonces, es importante, creo yo, estudiar precisamente las propiedades de transporte a través de los medios porosos y en particular también a través de estas membranas de intercambio protónico, porque se pueden hacer a base de materiales electrolíticos poliméricos o bien se han hecho más recientemente a través de electrolitos sólidos, son simplemente unas plaquitas delgadas hechas con ácido, básicamente. Más adelante voy a describirlo con más detalles. ¿Cómo funcionan? Básicamente, se los describí, el gas entra por un difusor, que es este medio poroso, llega al ánodo, que es precisamente el otro material poroso compuesto de partículas catalizadoras, ¿cierto? Que tienen estos nanopartículas, precisamente paladio, platino, y el carbón vitrio y el carbón vulcano, que sirven como electrodo, separan a los electrones y generan pues, básicamente la energía eléctrica, ¿no? Se genera una diferencia de potencial y el producto final, cuando entra en contacto con el aire, pues es esencialmente, pues, se supone en el caso más ideal, agua. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, un tema que es importante aquí es que las reacciones electroquímicas, conforme se van dando, elevan fuertemente la temperatura del sistema porque hay una gran disipación de energía a la hora en que se separan precisamente los electrones de los protones y también en la segunda reacción. Entonces, esta elevación hay un flujo de materia que pasa por un material poroso es altamente, digamos, disipativo ese proceso, la viscosidad en el medio poroso efectiva es muy elevada, entonces se disipa mucha energía y eso lo que hace es que suba mucho la temperatura. Entonces los materiales que se usan para poner las partículas catalizadoras y para difundir el propio gas deben tener diseños especiales, deben estar hechos de materiales que tengan ciertas propiedades, que sean relativamente estables, por ejemplo, en rangos de temperatura muy elevados, o que tengan otro tipo de propiedades que son, por ejemplo, dependencias en la temperatura que permitan un cambio de comportamiento respecto a sus propiedades de transporte, en particular a su conductividad eléctrica, cuando la temperatura del sistema se eleva ligeramente. Estos pueden tener un arreglo de un material poroso que a temperaturas bajas prácticamente impide el paso, por ejemplo, del gas de hidrógeno o impide más bien la catalización, o es muy reducida el proceso catalítico, pero una vez que se sube la temperatura lo suficiente, ese proceso catalítico se incrementa radicalmente y permite la conducción de los iones a través, por ejemplo, de la membrana de una manera más eficiente. Eso lo que genera es mucha mayor potencia en la respuesta, digamos, de la celda, ¿no?, a su uso. Y entonces lo que se ha hecho es precisamente desarrollar sistemas sales básicamente ácidos sólidos iónicos, ¿cierto?, que tienen propiedades estructurales cristalográficas que dependen de la temperatura. Como ustedes bien saben, suben la temperatura y puede haber un cambio de fase y ese cambio de configuración en el sistema permite o facilita o no la conductividad eléctrica. Entonces, parte de los estudios que se han hecho, se han venido haciendo ya desde hace bastantes años, es cómo diseñar compuestos, ¿cierto?, sales, o sólidos iónicos, digamos, más en términos más generales, de tal manera que estas transiciones de fase permitan regular el transporte iónico, en particular el uso de la membrana de intercambio protónico. Y claro, pues este es un problema relevante, hay muchísimos estudios experimentales al respecto, del grupo de Haile o del grupo de Vicente Compain en España y de muchos otros grupos que andan regados en el mundo, de Baranov, Otomo, por todos lados hay personas que están haciendo investigación, pues tanto teórica como experimental. La parte experimental, como esto es muy químico, es enorme, ¿no? Continuamente se generan nuevos compuestos, nuevas mezclas, y entonces se buscan sus propiedades, se caracterizan electroquímicamente, etc.
Sin embargo, nosotros, pues no, como el grupo de Juriquilla, digamos, básicamente el doctor Saúl Hernández y yo, con estudiantes y colaboradores externos como la doctora Consuelo García y el doctor Aldo Ledesma, pues hemos estado estudiando propiedades de transporte en medios porosos y más recientemente los empezamos a aplicar precisamente a estos sistemas, pues con la idea de básicamente generar algunas herramientas teoréticas, ¿cierto?, para describir precisamente la conductancia eléctrica en estos sistemas, más particularmente en las membranas de intercambio protónico, pues basadas en ácidos sólidos, ¿no? Pues lo que hicimos a base básicamente de lo que hizo Aldo en su tesis de doctorado, le tomó pues sus 4 años e hizo una teoría muy bonita que se llama de macrotransporte. Eso que quiere decir que en vez de tomar pues las ecuaciones como nosotros normalmente hacíamos de transporte en 3 dimensiones que se deducen a partir de la termodinámica irreversible lineal, en vez de tomar esas ecuaciones y resolverlas en 3 dimensiones y de una forma de describirlas de una manera, como se llama, proyectada, que agiliza mucho los cálculos numéricos y da muy buenos resultados, y eso generó una nueva teoría de macrotransporte a través de medios porosos que tienen irregularidades, pero ya había unas teorías basadas anteriormente en trabajos de Brenner y de Shapiro, que eran pues, en geometrías muy simples, ¿no? Básicamente en cilindros. Y esta teoría se puede usar precisamente para describir cómo depende la conductancia térmica de un material que puede presentar distintas configuraciones cristalográficas como función de la temperatura, y por lo tanto es como la conductancia eléctrica depende de la temperatura, ¿cierto? Su comportamiento no isotérmico. Y esto, pues como decía, pues puede ser relevante tanto para los sistemas de almacenamiento de energía, baterías, capacitores o supercapacitores, como para el funcionamiento de las celdas de combustible. Entonces, lo que nosotros estudiamos fue un problema que es muy interesante, que es resultado de los experimentos, que se conoce como transición superprotónica. Lo que ocurre en estas transiciones superprotónicas es que un sistema, el ácido, la membrana esta de intercambio protónico, tiene una baja conductividad eléctrica, no deja pasar los iones de los protones, básicamente los iones de hidrógeno, los deja pasar pues, en muy poca cantidad. La conductividad eléctrica es pequeña a bajas temperaturas, pero cuando la temperatura pasa un cierto valor crítico, la conductividad eléctrica se incrementa por órdenes de magnitud. Entonces hay ciertos compuestos, sales de cesio, sales inclusive también de rubidio y de otros materiales, algunos los voy a ir mencionando aquí a lo largo de la plática, donde esta transición, este cambio entre una conductividad muy pequeña y una conductividad muy elevada, se da a partir de una cierta temperatura. Lo que es curioso es que esa temperatura corresponde precisamente a una transición de fase de los cristales que componen precisamente a la membrana. Y entonces se ha elucubrado, o sea, se entendía o se daba por sentado de alguna forma que esas transiciones superprotónicas estaban asociadas a las transiciones de fase de la simetría de los arreglos de los, ¿cómo se llama?, cristalinos de las sales, ¿no?, de los sólidos estos iónicos. Entonces la pregunta que había que responder, que nos llevó bastante tiempo pues, conseguir responderla bien, fue ligar, ¿no?, y mostrar de manera pues, contundente, si se puede decir, que estas transformaciones de fase están asociadas precisamente a las transformaciones protónicas, digo superprotónicas, a este incremento pues, súbito y grande de la conductividad. Lo que supusimos entonces es, o lo que vimos más bien es que esto pues, ocurre al incrementar la temperatura, el incremento de la conductividad, y entendimos también que se puede modelar en términos de un cambio de entropía del material. O sea, al cambiar la estructura cristalográfica, cambia la entropía del material, y eso da lugar precisamente a cadenas de puentes de hidrógeno esencialmente, que es el mecanismo de Grotthuss que se usa para escribir esto de manera más microscópica, genera cadenas que cambian de disposiciones espaciales de tal manera que uno puede hablar en términos de porosidad del material, y eso permite
estas cadenas simplificación o el cambio de la geometría permite que mayor cantidad de protones, ¿cierto?, crucen el material. Entonces lo que decíamos es, bueno, es un sistema que tiene una cierta fase, va a poner muchos impedimentos para el transporte, para el paso de los protones de un lado al otro de la membrana, pero al cambiar de fase tiene que haber un cambio estructural que reduzca las restricciones en el sistema. Nos asociamos nosotros básicamente a restricciones entrópicas, de tal forma que promueva precisamente o facilite el transporte de los iones a través de la membrana. Entonces, lo que hicimos pues, fue construir un modelo basado precisamente en los trabajos previos sobre transporte en medios porosos, en el cual pues, redujimos básicamente la descripción, en vez de hacerla en 3 dimensiones en el material tan complicado, ¿cierto? O aparentemente complicado, lo que hicimos fue suponer que hay por cómo se hacen los experimentos, suponer que hay una dirección principal de transporte a lo largo del, ¿cómo se llama?, de la dirección perpendicular de la tableta que forma la membrana, donde se genera la diferencia de potencial, ¿cierto? O hay un campo eléctrico que se puede imponer para ver las propiedades de estos sistemas. Entonces, a lo largo de este eje, lo que hicimos fue proyectar la descripción de 3 dimensiones a una sola, y en este arreglo lo que vimos es que aparecen precisamente constricciones, tortuosidades y distintas porosidades en general, ¿cierto?, de la organización de los átomos de la matriz del sólido, que permiten o no el movimiento de los protones. Y a eso lo asociamos entonces a la presencia de fuerzas que dependen de la temperatura, pero que tienen un origen geométrico. O, desde otro punto de vista, también se puede entender como restricciones entrópicas, ¿cierto? Porque al cerrar los espacios o hacerlos más tortuosos, el número de estados accesibles puede cambiar, ¿cierto? Entonces, aunque hay algunas configuraciones que son equivalentes entre sí, hay otras que al aumentar las fuerzas entrópicas impiden el transporte a lo largo de la longitud, de la coordenada longitudinal del sistema. Y eso fue lo que quisimos hacer. Entonces, la hipótesis básica fue precisamente que si nosotros pensamos al sistema como compuesto por una serie de poros, es una imagen un poco gruesa, ¿no?, pero en realidad son canales a lo largo de los cuales se pueden ir, ¿cómo se llama?, dando precisamente los saltos de los protones entre puentes de hidrógeno, que va ocurriendo como un proceso de activación que se describe a través de la fórmula de Eyring. Bueno, pues esos arreglos precisamente de puentes de hidrógeno se pueden describir en términos de un material poroso. Hay mayores constricciones, hay mayores tortuosidades, ¿no?, y más cantidad de poros disponibles en el sistema, o menos en función de la estructura cristalográfica. Entonces lo que supusimos fue un modelo muy sencillo, pensar que esto es básicamente un tubo que tiene estrecheces en distintas regiones del espacio, se caracteriza por un radio, supusimos una geometría lo más sencilla, nos cargamos, digamos, la tortuosidad y simplemente supusimos que era suficiente para escribirlo, pues la porosidad y pues, de alguna forma la constricción, la geometría del poro a lo largo de la dirección longitudinal. Entonces lo que tenemos es un área máxima, ¿cierto?, característica de estos poros, y luego a lo largo del sistema pues eso se va estrechando, se va ensanchando en función de las propiedades y de la configuración cristalográfica del sistema. Entonces eso nos permitió introducir el cociente entre el área como función de la posición entre un área máxima. Es un tanto arbitrario, pero se puede definir. Y eso nos define pues, un número de estados accesibles al sistema, ¿cierto? Entonces lo interpretamos de esa manera. Si tomamos el número de estados accesibles configuracionalmente o configuracionales del sistema y le tomamos el logaritmo de esa manera, podemos calcular, dada este cociente de áreas, un cambio, ¿cierto?, de entropía en el sistema que está asociado a cómo y se incrementan o decrecen las restricciones entrópicas conforme uno se mueve a lo largo del eje X. Y eso lo asociamos entonces a una fuerza entrópica. El punto es que, claro, cuando el transporte está muy restringido, la estrechez es muy grande, digamos, la constricción de los poros puede ser muy grande y eso impide el transporte
fácil de los protones, y entonces tiene que ocurrir un cambio de entropía tal que a la hora que se incrementa la temperatura, tiene que ensancharse de tal manera de dejar pasar más protones. Entonces, tal cual como si pensaran que tienen una bolsa, la cierran o la abren en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo se llama? Este número de estados accesibles configuracionalmente al sistema pues depende no solo de la posición, sino que también depende de la temperatura. Esa es, digamos, la idea básica. Lo que estamos diciendo es que la entropía del sistema, en este caso, pues va a depender de la temperatura. Uy, chales, perdón. Ahí está. Ok, entonces partimos de una idea muy básica. La idea básica fue, pues vamos a describir esto como un proceso de transporte, solo que sabemos nosotros que en el caso de los experimentos, déjenme voy a ponerlo bien, ok. En el caso de los experimentos, lo que se describe es una ley de Ohm, ¿cierto? Mientras que lo que tenemos aquí es el transporte a lo largo de un sistema donde hay una distribución espacial de concentraciones de protones, o de lo que ustedes quieran. Entonces dijimos, bueno, vamos a describirlo primero como un proceso irreversible. De los experimentos de impedancia se sabe que la respuesta a la corriente eléctrica que cruza un material de esta naturaleza es algo que depende de la frecuencia. Si uno quiere hacer la teoría de transporte correspondiente, tiene entonces que considerar que la ley lineal que relaciona a la corriente eléctrica, que es el flujo, con la fuerza, que es el gradiente del potencial electroquímico, pues debe incorporar efectos de memoria, unas coeficientes de transporte que sean en el fondo o que puedan escribirse como funciones de la frecuencia. Una manera de hacerlo es introduciendo precisamente una función de memoria que está asociada o relacionada con la conductividad iónica en el sistema. Y bueno, claro, entonces la ley lineal correspondiente pues es la corriente es menos esa función de memoria integrada pues en el tiempo, del tiempo inicial al tiempo actual, ¿cierto? Del potencial electroquímico. El potencial electroquímico tiene dos componentes. Uno es la distribución, va como un término entrópico, pues que va como constante de los gases, temperatura, y el logaritmo de la distribución de cargas en el sistema. Rho es la distribución de cargas, es la densidad de carga, y la actividad, o el coeficiente de actividad. Todo esto es la actividad, digamos, química en el sistema. Y un término que está asociado al potencial eléctrico. Entonces se aplica una diferencia potencial entre las dos tapas y se conducen los iones a través de ella. ¿Vale? Entonces el potencial eléctrico pues, va a tener una parte interna que depende de cómo se distribuyen las cargas dentro de los poros, o sea, dependiendo de la estructura del material y obviamente de su composición, y luego un potencial externo que es el que atraviesa, digamos, todo el poro de un extremo al otro. Bueno, lo que hicimos fue entonces, pues para escribirlo todo en términos de frecuencias, tomar la transforma de Fourier y escribir la relación lineal con memoria, escribirla en el dominio de las frecuencias, donde ahora la corriente eléctrica depende de la frecuencia, y lo que aparece es una conductividad eléctrica que depende también de la frecuencia, y un gradiente del potencial electroquímico que depende también de la frecuencia. Ese ya lo tienen en la mente, ese potencial electroquímico, como depende del campo eléctrico que estamos aplicando en las tapas, pues va a ser función precisamente de la frecuencia también. Y el punto aquí importante es que esta conductividad eléctrica compleja que aparece como factor de proporcionalidad entre el flujo y la fuerza, va a ser función no solo de la frecuencia, por cómo la introdujimos, sino también de la temperatura. ¿Cierto? Eso es lo que queremos describir, porque en la transición superprotónica esa conductividad se incrementa fuertemente. Sin embargo, también a nivel microscópico, o sea, a distintas temperaturas, aunque no haya una transición de fase, la conductividad eléctrica de los materiales cambia. Y la manera más general y de alguna forma más bonita para describir este tipo de procesos de transporte es usar la ley de Arrhenius, o la relación de Eyring, ¿cierto? Que introduce una corrección o un factor, digamos, exponencial para los coeficientes de transporte, como en este caso la conductividad, en el cual aparece la temperatura. Este es el factor de Arrhenius en el cual
esto que está aquí es parecido o equivalente, digamos, a la energía de activación. En la teoría de estado de transición de Eyring, que viene siendo la energía libre del estado de activación, ¿cierto? Y depende de la temperatura. La exponencial tiene un argumento que va como uno entre la energía térmica, ¿cierto? Y esto también es proporcional a la temperatura y, bueno, tiene que estar relacionado con alguna otra temperatura característica del sistema. Entonces se puede escribir en un rango de temperaturas donde no hay transiciones de fase, y eso se hace comúnmente, a la conductividad como función de la temperatura, dado un factor que depende únicamente de las frecuencias, por una relación que involucra a la ley de Arrhenius. Y lo que nosotros quisimos hacer es, bueno, esto vale cuando no hay transiciones de fase, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo generalizo cuando hay transiciones de fase en el sistema que producen precisamente transiciones superprotónicas? Entonces, recurrimos a los experimentos. Estos experimentos se realizaron en la Universidad Politécnica de Valencia, en el grupo del doctor Vicente Compañ. Los hizo Andrew, y nos ayudó pues, para estudiarlos con todo detalle, pues precisamente Luis Felipe. Fueron parte de nuestros colaboradores. Está aquí mencionado abajo. En estos experimentos, pues, lo que se hace es precisamente poner el material básicamente entre dos electrodos, que tienen yo lo he puesto así, en una forma circular. Eso se cierra, tiene unas ciertas condiciones de humedad o no, que más o menos se pueden regular. La muestra tiene un ancho L, ¿cierto? Tienen distintos electrodos, en este caso, por ejemplo, una interfaz de oro, puede ser de otro material, ¿vale? Pero entonces lo que se hace es pasar un campo eléctrico entre estos dos electrodos que oscila con distintas frecuencias, y con eso se hace pues, lo que se conoce como espectroscopía dieléctrica o de impedancia. Y lo que es importante es que lo que sale de esta teoría, de estos experimentos, son datos que corresponden a una teoría de macrotransporte. ¿Por qué? Porque lo que te da estos experimentos es una relación entre la corriente eléctrica y el voltaje que uno aplica, la diferencia potencial, ¿cierto? Proporcional a el coeficiente de proporcionalidad, que es el coeficiente de transporte, es una conductancia eléctrica, pero todas estas cantidades dependen de la frecuencia y no dependen de la posición. O sea, se toma esto como si fuera un material homogéneo, se le hace pasar un campo eléctrico oscilante y se obtiene una corriente. Y entonces tenemos un material que ya no le importa el detalle que está dentro, sino que simplemente me da algo que yo llamo macrotransporte, datos de macrotransporte. Están promediados en el volumen de la muestra. Lo que se obtiene entonces es la relación generalizada de Ohm, la ley generalizada de Ohm, donde todo depende de la frecuencia, y la conductancia eléctrica pues depende de la conductividad, que es la que entra en la teoría de transporte local, ¿cierto? Multiplicada pues por características geométricas del sistema, que es el área máxima, básicamente entre la longitud de la muestra, el ancho de la muestra. Y lo que se obtiene es, a través de las medidas espectroscópicas, son las constantes dieléctricas. Esencialmente, a partir de ellas se infiere la conductividad eléctrica, como se muestra en este caso, y pues uno cambia la composición de los materiales, como aquí tenemos un fosfato de cesio, pues lo que se observa es que a distintas frecuencias en el eje X, la conductividad va cambiando, y también las distintas gráficas corresponden a diferentes temperaturas del sistema. La más baja corresponde a una temperatura de 150 grados para estos sistemas, mientras que la más alta corresponde a una de 230. Precisamente, la evidencia de que hay una transición superprotónica en este tipo de sales de cesio, mixtas, pueden ser de fosfatos de cesio con otros dopantes que vamos a ver más adelante. La evidencia de que hay una transición superprotónica es precisamente este salto en las conductividades eléctricas, pues para frecuencias que están del orden de 10 a la 4 hercios. Entonces la idea es cómo se describe eso. Una forma es, hay que sacar los datos espectroscópicos. Eso se hizo en un artículo que se publicó en PCCP en 2019, que es este que se cita aquí, y fue básicamente a partir de los datos tomados de los experimentos, hacer el análisis del comportamiento de la tangente de delta, que se define como la parte compleja entre la parte real de
de la constante dieléctrica, que se representa de esta forma como función de la frecuencia, y lo que se hizo fue a través de un modelo de Cole-Cole, y usando la teoría de Klein, y también la de Trucan-McDonald, para ver las diferencias. Es un tema interesante que tiene algunos puntos abiertos, pero se usó la de Klein, de ahí se infirió el valor de la conductividad, la parte real de la conductividad, que está caracterizada como los máximos de estos espectros que se representan en términos de la tangente de delta. Entonces se obtienen directamente estas medidas. A partir de la tangente de delta pues, se obtienen las conductividades, la parte real de la conductividad como función de la frecuencia, y se elige una frecuencia específica para estudiar la transición superprotónica, que es cuando los dos sistemas tienen básicamente un plató, ¿sí? No dependen fuertemente de la frecuencia, ¿cierto? Claro, hay materiales en donde eso pues, es más difícil de cumplir, y lo que podemos observar, por ejemplo, aquí es que las sales de cesio, de los fosfatos de cesio, básicamente sí tienen transición superprotónica, deberían tenerla. Los de bario tienen una menor, ¿cierto? Porque el salto entre temperaturas bajas y altas es pequeña, ¿cierto? Los fosfatos de cesio enriquecidos con rubidio también tienen un comportamiento de transición superprotónica, y en cambio los que tienen azufre no. Estos simplemente tienen una conductividad dada que es relativamente alta, digamos, pero, o baja, no sé si depende relativamente de los otros, pero lo que sí no muestran es una transición superprotónica. No está puesto aquí el detalle, pero a través de una serie de experimentos térmicos se determinó precisamente que las temperaturas a partir de las cuales ocurren estos saltos en la conductividad se corresponden precisamente con los experimentos de transporte de calor a través de las muestras. Si no recuerdo mal, las siglas son los famosos DLA, Dynamic, no me acuerdo qué, que lo que hacen es pasar un flujo de calor, se va calentando la muestra, y cuando hay una transición de fase, el flujo de calor se detiene, entonces hay un mínimo, ¿cierto? Y luego cuando cambia la fase, todo el sistema se reestructura, el flujo de calor vuelve a ser constante, ¿vale? Entonces, claro, donde hay ¿cómo se llama? Un mínimo repentino, quiere decir que hay una transición de fase. Cuando es un chipotito ligero, eso quiere decir que el sistema cambia estructuralmente, no necesariamente de fase, pero se reordena de alguna forma. Entonces lo que se mostró fue precisamente en esos estudios que en los casos en los que se observa la transición superprotónica a través de la conductividad eléctrica, iónica, ocurría precisamente en esas mismas temperaturas, en esta región de temperaturas que está, no me acuerdo aquí, alrededor de los 200, ligeramente por debajo de los 200, ocurre precisamente un decrecimiento fortuito del flujo de calor en estos experimentos de transferencia de calor. Por lo tanto, se asoció precisamente la transición de fase a la, ¿cómo se llama?, a la transición superprotónica, y se describió por medio de micrografías, etcétera, que antes en las temperaturas bajas el sistema estaba en una configuración cristalina monoclínica, mientras que a temperaturas altas la transición hacía que cambiara la estructura a cúbica. Entonces es una transición de monoclínico a cúbico. Lo que se obtiene a partir de estos experimentos y usando las teorías de McDonald y Trucan, o bien la de Klein, en particular estos son los de Klein, se pueden obtener datos interesantes como el coeficiente de difusión, eso está asociado a la movilidad. También se obtiene el número de portadores promedio que se transportan en las distintas muestras, ¿no?, que se dan en escala logarítmica como función de la temperatura, o aquí en este caso es del inverso de la temperatura, o sea, la temperatura incrementa cuando vamos hacia la izquierda. Entonces, cuando ocurre la transición superprotónica, algunos sistemas, los que tienen algún cesio-fosfato o cesio-rubidio, pues muestran un incremento en los coeficientes de transporte. Y eso en particular se ve en la movilidad de los iones, quiero decir, en la conductividad iónica, donde los saltos son realmente de muchos órdenes de magnitud, ¿cierto? Del orden de 6. En algunos de los sistemas, de nuevo, son rubidio, los fosfatos de cesio dopados con rubidio, y los fosfatos de cesio, y no así, por ejemplo, cuando se dopan con bario o con azufre.
Pues la teoría como tal no es muy complicada, en realidad es bastante sencillo. Lo que se hace es, hay que tener un orden a la hora de hacer el promedio volumétrico de la expresión que calculamos de la teoría de transporte local. Pues lo que hay que hacer es ¿cómo se llama? Un promedio volumétrico, y la primera parte para hacer ese promedio es precisamente integrar sobre el área transversal, ¿cierto? Transversal a la dirección de transporte, y eso pues se hace definiendo la forma de los poros, ¿cierto? Entonces la frontera que corresponde a la coordenada radial depende específicamente de la configuración de los poros, que en este caso lo tenemos que imaginar, o tiene que pensar en términos de la configuración cristalina, ¿cierto? Distintos arreglos, ya sea el monoclínico o el cúbico, va a dar precisamente poros o estructuras, digamos, de poros que son diferentes. Y al hacer este promedio, lo que va a ocurrir es que se va a ver afectada la conductividad eléctrica. Básicamente, después de hacer el promedio, bueno, se describe aquí con más detalle cómo se hacen los cálculos. No es tampoco muy interesante como tal, pero el punto importante es que a la hora de hacer las integrales del área, queda precisamente el promedio de esta cantidad que está aquí. La corriente eléctrica es básicamente constante, ¿cierto? Porque está uno fijando una diferencia de potencial constante en los extremos del material, ¿cierto? Dependiente del potencial electroquímico, donde este contiene el potencial eléctrico, y lo que cambia a lo largo de los poros o de la estructura del material es la conductividad, y cambia porque las áreas perpendiculares, las distribuciones precisamente de puentes de hidrógeno, pues cambian en función de la posición dependiendo de la estructura. Entonces lo que se obtiene para escribir la ley de Ohm como función de la frecuencia es este promedio a lo largo de la longitud, ¿cierto? Que depende del área, o de cómo es el área, de nuevo, a lo largo de la longitud, de la dirección, de la coordenada longitudinal de transporte. Bueno, pues este promedio, dependiendo de la forma específica, tendrá un valor u otro, pero lo que permite sí definir es precisamente el inverso de una conductividad efectiva, que va a depender de, si lo recuerdan, esta omega que está aquí, del número de microestados accesibles, que es básicamente el cociente del área como función de la posición entre el área máxima que se escoge como referencia. Y eso da como consecuencia una conductancia eléctrica que depende de la conductividad, del área máxima y de la longitud de la muestra. Entonces, si uno usa precisamente el argumento, disculpen, de las restricciones entrópicas que había mencionado bastante antes, uno puede suponer que estos promedios en cierto límite se pueden escribir precisamente como la exponencial del cambio de la entropía de la matriz. Entonces, es muy interesante porque esta conductividad que depende de la frecuencia ya contiene un término que depende de la temperatura a través de la expresión de Eyring en términos de la energía libre de activación. Pero este término que estoy describiendo aquí es una corrección que está asociada a cómo las configuraciones de la matriz a través de la cual se transportan los iones cambian. Si esta entropía cambia con la temperatura, lo cual pasa con las transiciones, en las transiciones de fase, entonces va a cambiar la conductividad eléctrica neta por un factor que depende precisamente de ese arreglo, ¿cómo se llama? Cristalográfico. Entonces, de esta forma, pues podemos ver que se controla la conductividad iónica en términos de la temperatura, pues por la transición de fase. Y la expresión que se obtiene al final, que es una expresión para el caso no isotérmico y también no de Arrhenius, es esta que está aquí. Ese es de alguna forma el resultado, digamos, final del trabajo último que hicimos, que se publicó a principios de este año, también en la revista esta de Physical Chemistry Chemical Physics. Y lo que se obtiene es básicamente que la conductividad eléctrica, iónica, tiene una cantidad que depende de la frecuencia, un factor que depende únicamente de la frecuencia. Ese es el que se describió para hacer los ajustes de la conductividad y de las, ¿cómo se llama?
de la tangente de delta. Eso se describe a través de esta dependencia. En ese caso se usó el modelo de Cole, y otros factores que dependen precisamente de la ley de Arrhenius, con su correspondiente temperatura multiplicando, y un término que está asociado a la entropía de exceso asociada con la estructura macroscópica de las fases del sistema, o más bien con la estructura microscópica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasamos de una configuración monoclínica a una cúbica, la distribución de los átomos cambia la entropía, el orden en el sistema, y eso va a hacer que cambie la conductividad. Una manera general que se puede hacer con un poco más de detalle y se puede inferir a partir de experimentos, por ejemplo, de transporte en medios porosos, únicamente de transporte de masa, se puede entender precisamente que estas restricciones entrópicas pues tienen que ser función de varias características de un material poroso. Uno es la porosidad phi, ¿cierto? El número de poros que hay en el sistema, el volumen que ocupan dentro del material que está sometido a la prueba, la tortuosidad de los poros, qué tan espaguetosos son, ¿no? Si son muy curvos o no, y la constricción, es decir, qué tanto se cierran o se abren localmente en términos de la longitud, ¿cómo se llama? A lo largo de a lo largo del eje X, por ponerlo de esa forma, ¿no? A lo largo de la dirección principal de transporte. ¿Vale? Si uno entiende precisamente que ese número de estados accesibles al sistema se puede escribir precisamente por este cociente, ¿no? Entre si la ¿cómo se llama? Porosidad aumenta, pues decrecen las barreras. Si la tortuosidad aumenta también, las constricciones aumentan, curiosamente. El factor delta es el inverso de la constricción, pues también decrecen las barreras. Y si la tortuosidad aumenta a lo largo del eje principal de transporte, pues aumentan las barreras. O sea, es un comportamiento que es así. Alfa es el coeficiente de expansión térmica del sistema, entonces dependiendo de los materiales, este valor que está aquí, esta constante, depende. Esta fórmula se deduce básicamente a partir de estudiar cómo depende la presión como función de la temperatura en las transiciones de fase en materiales porosos. De ahí la sacamos, es una discusión que viene de otro mundo, pero bueno. Sin embargo, también, como les decía, se puede obtener a través de la teoría de transporte, de macrotransporte en materiales porosos, que son parte de los resultados importantes que obtuvo el doctor Aldo Ledesma en su tesis de doctorado, que son básicamente decir que el coeficiente de difusión de una membrana que tiene constricción y que tiene, ¿cómo se llama? Constricciones como función de la posición, etcétera, o sea que no es regular el dominio, pues va como el coeficiente de difusión, como si no hubiera ninguna membrana, por estos tres factores que entran para caracterizar el estado, ¿cómo se llama? Al material poroso. La porosidad, la constricción y la tortuosidad. Bueno, nosotros lo que hicimos fue de alguna forma decir, ok, el coeficiente de difusión, del transporte de masa, pues básicamente se puede escribir como la energía térmica por una movilidad, y esa movilidad, pues en el caso de iones es proporcional a la conductividad eléctrica, y entonces hicimos una analogía. Supusimos que la conductividad eléctrica pues va a ser proporcional precisamente a un factor que tiene estas características, o sea, va a depender de la entropía. Eso es en el caso más sencillo. Los resultados están, pues, ¿cómo se llama?, referidos en estos artículos que publicó Aldo. Esos artículos son interesantes porque describen muchos procesos. Cómo se transporta la masa a través de un poro de estas características. Depende del ancho W, ¿cierto? Y entonces lo que vemos es ya no el transporte en 3 o en 2 dimensiones, como se vería aquí, sino únicamente proyectado a lo largo de la coordenada longitudinal. Entonces hay que escribir de manera adecuada la concentración de partículas, cómo funciona únicamente de X después de haberla proyectado respecto del eje Y, y la teoría permite describir procesos como absorción, las partículas se absorben a la superficie, reaccionan químicamente, algún proceso catalítico que es moléculas de hidrógeno, se absorben, liberan los electrones y luego el resultado es que se libera, ¿cómo se llama?, los protones que son transportados a lo largo de la matriz
de intercambio protónico. Y eso está asociado a este término de reactividad, ¿no?, que ocurre en las fronteras, de manera que esto describe reacciones químicas heterogéneas, transporte en presencia de reacciones químicas heterogéneas en dominios, ¿cómo se llama?, irregulares. Y con la característica de que esos dominios irregulares son muy poco anchos y muy largos, o sea, son poros. Y se hicieron toda una serie de caracterizaciones, se compararon con simulaciones, las comparaciones son muy buenas, y pues es una teoría que pinta pues, muy bien, digamos, para usarse, para describir los procesos que tienen lugar precisamente en las distintas secciones de las celdas de combustible. Ay, qué carambas, discúlpenme. Se cruzó otra cosa. Irreversible, sí. Ok, entonces lo que hicimos fue suponer pues, que el cambio de la entropía de la matriz como función de la temperatura es algo que está asociado únicamente a la porosidad. O sea, el material va a ser más o menos poroso. Entonces hay una porosidad característica del material monoclínico, que es el estado inicial, la temperatura baja, y luego la porosidad cambia como función de la temperatura. Al incrementarse la temperatura y cambiar el estado de fase a la configuración cúbica, pues hay un cambio simplemente de porosidad. Y eso se modeló introduciendo, esto sí es una adivinación pura, bueno, proponiendo un modelo de esa transición en términos de esta fórmula que está aquí, aparecen de nuevo, ¿no? La porosidad de la fase monoclínica, de la cúbica, la temperatura crítica a partir de la cual, o más bien en la cual ocurre la transición, un parámetro beta que te da el ancho de la transición. Si este parámetro de alguna manera te ayuda a entender si es una transición de fase bien, o sea, real, o bien es un proceso más suave en el cual hay un cambio de configuración, ¿cómo se llama?, de ordenamiento, pero no necesariamente de fase. Y una dependencia en la temperatura donde aparece este parámetro epsilon, que de entrada se ve un poco arbitrario, pero está asociado al cambio de entalpía del comportamiento de la conductividad a temperaturas bajas y a temperaturas altas. Y si uno usa esta regla para la entropía, se puede demostrar pues, que la conductividad eléctrica como función de la temperatura referida a la medida inicial de la conductividad eléctrica, la temperatura T igual a 0, tiene esta forma que está aquí. Va esencialmente como el cambio de la entalpía dividido por la temperatura y el factor de corrección, que es precisamente el que está asociado a la entropía de la matriz, que depende, ¿cierto?, del cambio de entropía asociado a la configuración cristalina correspondiente. Pues una vez que uno tiene una fórmula, hay que usarla, y entonces lo que hicimos fue comparar los resultados de esa, usar más bien, los resultados que se obtienen con esa fórmula, pues comparándola con los experimentos. Y los experimentos que usamos fueron los que habíamos hecho en el artículo anterior, más bien que había hecho Vicente y Andreu en el artículo anterior. Usamos parte de esos resultados para la conductividad como función de la temperatura, y lo que se obtiene pues es lo que se ve aquí. Los puntos son los resultados experimentales para cesio, fosfato de cesio dopado con rubidio o con, ¿cómo se llama?, con azufre, ¿sí? Y las curvas, la curva continua es precisamente la expresión que se obtiene a partir de la fórmula general que encontramos, que es esta que muestro aquí. Las curvas punteadas son las curvas de Arrhenius correspondientes a bajas temperaturas y altas temperaturas. Antes de que dibujáramos la fórmula de transporte que te liga los dos procesos a distintas temperaturas, o sea, amplía el rango de aplicación, ¿cómo se llama?, de la conductividad para un rango suficientemente grande que incluye las transiciones de fase, pues antes lo que se hacía era calcular por separado estas pendientes y, ¿cómo se llama?, y reportarlas de esa forma. Aquí lo que se necesita es calcular esta pendiente, el promedio básicamente de estos resultados para tener una pendiente bien definida, y eso te entrega básicamente está definido por la epsilon que entraba en la fórmula, que es, como les digo, básicamente la diferencia de entalpía o la entalpía de activación en la fase superprotónica. Estas transiciones pues, se describen para materiales distintos, estos son los nuestros. Sin embargo, también pues, recurrimos a datos que estaban reportados en la literatura desde hace mucho tiempo, del año 2000, 2008, 2016,
o el 2006 para distintos materiales, no todos son fosfatos de cesio. Hay algunos que son distintos, por ejemplo este que está aquí, el de Li. Y en todos los casos, obviamente, como hay una transición superprotónica, eso se refleja o se puede describir pues muy bien, no perfectamente, pero sí muy bien con la fórmula que obtuvimos. Permite calcular las entalpías de activación y por lo tanto las entropías, cómo cambia la entropía por el cambio de fase. Y es interesante, ¿no? Las pendientes, o sea, las entalpías de activación antes y después de las transiciones no necesariamente son las mismas. De hecho, como se observa en este caso que estoy señalando, en el caso C, cambian radicalmente a temperaturas bajas y a temperaturas altas. La entalpía de activación decrece en la fase superprotónica para algunos materiales. En algunos no, en algunos es igual o se incrementa. Eso es, ¿cómo se llama? Pues dependiendo de la composición. Y cuando queríamos publicar el artículo, nos encontramos en una situación pues, curiosa, en el sentido de que nadie lo quería, ¿cómo se llama?, revisar. Solo un referee contestó después de 3 meses. El editor dijo, ¿saben qué? Ahí tienen su artículo, adiós. Y yo pues revisé el refereo. El refereo no decía que el artículo estuviera mal, al contrario, decía que estaba bien, pero que pues, como que se le escapaba, digamos, de las manos, no sabía bien qué hacer. Planteaba una pregunta que era interesante. ¿Qué pasaba cuando, en función de la humedad de las muestras, si había o no transición cuando cambiaba la humedad de las muestras y cómo se podía caracterizar y si el modelo servía para caracterizar precisamente el grado de humedad en las muestras? Y eso es lo que se muestra precisamente aquí en estas gráficas. Son distintos experimentos. Por ejemplo, el de Otomo en 2005 tiene 90% de agua, mientras que el de este otro también de Otomo tiene una cantidad mucho menor de agua. Eso lo que dice es cómo cambian las entalpías de activación. La saturación de agua en los poros lo que hace es cambiar las propiedades electrónicas locales y eso cambia las entalpías de activación, básicamente, en los distintos sistemas. Luego depende también de cómo calientan ustedes a las muestras, si las calientan muy rápido o muy lento, los resultados cambian. Sin embargo, es interesante ver que la fase superprotónica en muchos sistemas es igual. Y parte de las preguntas era precisamente sobre estos experimentos de Nikóforov, que nos decían, también se ha medido, ¿cierto?, una pequeña transición todavía superprotónica, digamos, incrementada, cuando pasas del estado fundido, o bueno, del estado en este caso, ¿cómo se llama?, cúbico, a un fundido. Y pues lo que hicimos fue aplicar de nuevo la teoría para ese caso específico y pues se puede describir muy bien. Obviamente pues ya una vez que tienes, digamos, la forma de la gráfica, pues te funciona para cualquier cosa que tenga esa forma. Pero lo que es interesante es que las entalpías de activación que se obtienen en ese caso, en el de Nikóforov, son exactamente las mismas que las de Ponomareva y otros, ¿cómo se llama?, experimentos que se pusieron para obtener las propiedades, ¿cierto?, la entalpía de activación en particular de la conductividad en el caso de la fase superprotónica. Son básicamente los mismos números. Entonces, al final, pues enviamos una carta diciendo, oiga, pero no nos dice que esté mal, y mire, y le enviamos también estas gráficas, de hecho, con la respuesta al refereo que nos hicieron, solicitamos que siguiera el refereo, lo admitió ¿cómo se llama?, admitió la situación el editor, muy correcto él, lo envió a otros 2 referees, hicieron también, alguno hizo una crítica más fuerte, que era más como experimental. El tercer referee pues era uno de los senior editors de la revista, que dijo que no, pues que estaba bien, que se podía publicar. Gran alegría, por supuesto, para nosotros, ¿no? Disculpen, se me movió aquí la página. Y pues al final salió publicado el artículo a principios de este año, en 2020, y el editor pues, sugirió que saliera como contraportada, digamos, que se le hiciera publicidad en la contraportada de la revista. Pues eso, ¿no? Supongo que
le dio algún mérito pues inusual. Y entonces de aquí salen las conclusiones, precisamente. Las conclusiones pues son, creemos, un tanto relevantes porque es la primera vez que se hace una teoría de macrotransporte para geometrías irregulares en la cual las propiedades de transporte se conjugan con las propiedades de transformaciones de fase, de tal manera que se explica con cambio en el coeficiente de transporte correspondiente, en este caso la conductividad protónica, en un sistema como sales iónicas, como sólidos iónicos. Y se demostró, pues creo que con bastante claridad, que el cambio precisamente de las restricciones entrópicas asociadas a estas transformaciones de fase controla precisamente el incremento de la conductividad. Se propone una fórmula que es, pues, en cierta forma sencilla, que se puede usar para fitear los experimentos de una manera pues muy buena, ¿no? Perdón, creo que me estoy excediendo un poco en el tiempo. Solamente quiero agradecer a mis colaboradores cercanos con los que realicé este trabajo, a la doctora Consuelo García, al doctor Saúl Hernández, al doctor Aldo Ledesma, que estos tres están en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias aquí en Querétaro, en Juriquilla. Aldo ahora está como ustedes saben, les dio hace unas semanas un seminario muy bueno de propiedades de transporte en superficies. Ahora está en la UAM Iztapalapa. Y por supuesto también a mi querido amigo Luis Felipe del Castillo. Con ellos hicimos la parte teórica del estudio, y el grupo experimental, al doctor Andrew y al profesor Vicente Compañ. A todos ellos les quiero agradecer. Y bueno, pues gracias a ustedes por su atención. Me agradaría mucho oír sus preguntas. Muchas gracias, Iván. Pedimos a los que están en el Zoom que enciendan su micrófono para darle un aplauso de agradecimiento al doctor Iván Santamaría. Gracias. Sí hay preguntas en el Facebook. Ahorita también se van a hacer preguntas aquí en el Zoom, pero empezamos con el Facebook, que ya tenía algunas preguntas. Israel Martínez: hola, excelente charla. Usando XRD en polvos para sales de cesio con fosfato de cesio, también confirma un cambio de su estructura cristalina en la región superconductora. Qué interesante. Y Ana, no sé si, bueno, sería interesante ver si precisamente el modelo de esta naturaleza puede describir sus datos, ¿no? Y explicar cómo cambian, o al menos caracterizar más bien, cómo cambian las entalpías de activación. Sí. Muchas gracias. También Israel Martínez: ¿usan límites de temporada en el modelo de entropía? Para CDP a temperaturas superiores a 235, el material se deshidrata. Gracias, saludos cordiales. Muchas gracias. Sí, de hecho era parte de las preguntas del referee Nikiforov, o Bjerrum, me parece que era, el colega era sueco. Sí, era precisamente una de las objeciones que ponía, que en muchos de estos experimentos, al ser temperaturas tan elevadas, el agua que está contenida en los poros se evapora, entonces realmente lo que hay ahí es un vapor, y a veces si no está suficientemente bien sellado el electrodo, se puede secar, exactamente, y eso puede afectar las propiedades de conducción. Sí. Muy bien, podemos pasar a una pregunta aquí en el Zoom. Patricia tiene 2 preguntas, puedes hacer una y luego hacer la siguiente. Sí. Iván, súper bonito. Oye, en un buen rato, casi todo, un buen cacho de tu plática me llevó a mucha parte de la física de la transición vítrea. Sí. O sea, es que empecé a ver la conductividad, tus temperaturas, cómo van cambiando, el coeficiente de difusión, y bueno, pues haz de cuenta que estoy viendo a Luis Felipe, pues tú sabes que esto lo hemos trabajado mucho, entonces ahorita me empecé a emocionar. Entonces, sí, o sea, de hecho, esta parte de no Arrhenius de alguna manera, porque también esta parte de la transición vítrea, pues también es entropy, ¿cómo se dice? Como guiadas por la entropía, ¿no? Llevadas por la entropía. Sí.
Entonces, o sea, eso, y la otra que tienes, que tu Noah Arrhenius y luego tu conductividad, que sería como el tiempo de relajamiento y tu coeficiente de difusión, ¿es mi imaginación o sí estamos hablando físicamente, aunque obviamente tu transición es de otro tipo? Nosotros tenemos una temperatura por arriba de la cual hay 2 tipos de relajamiento, alfa y beta, pero ¿nada más es mi imaginación o sí estamos de alguna manera diciendo lo mismo? diciendo lo Sí, mismo? básicamente, sí, eso es parte de los trabajos que tenemos ahora pendientes, a ver si podemos hacer. Nos van a invitar a Juriquilla. Sí, esperemos que sí, exacto. Hay que tener, pues, se junta mucha chamba, se va aglomerando y yo tengo, digamos, el defecto de tener que sacar a veces las cosas, pues, como van llegando, ¿no? Sí. Y este tema que es muy interesante, que estés mencionando de la transición vítrea, en el fondo está contemplado aquí. Si tú te recuerdas los trabajos de Joseph Dyré, Ajá. danés, él describe precisamente conductividades o propiedades térmicas, Es que termodinámicas, son de todas transporte. las X que son de relajamiento. Exacto, que dependen de la frecuencia, pero también dependen de la temperatura, porque está hablando él de la transición vítrea. Sí, Y en muchos de sus artículos introduce la entropía de exceso, ¿cierto? Pues sí, esa entropía de exceso es esencialmente, o está relacionada, sí, o es que sea, la esencialmente transición es con eso. ese cambio. Uh-huh. Exacto. Bueno, al final te hago la otra pregunta. Era, Gracias. mira, y aquí lo ves. Sí, Aquí sube la temperatura y entonces tienes una frase superprotónica. Si tú lo que haces, como diría Magdaleno, un quenching del sistema y le bajas la claro, temperatura, pues lo que bajas es el transporte y lo bajas en órdenes de magnitud. claro, y depende. Luego decrece lentamente con la temperatura, o sea, no se hace cero. Sí, El sí. transporte sigue habiendo, pero va pues, a una magnitud muchísimo menor. Y esto es básicamente una fenomenología muy similar a la de la transición vítrea. Ok. De manera que esta fórmula que está aquí deducida, en efecto, debería en algún límite o con algunas consideraciones específicas poderse escribir como una fórmula que te describe el cambio de los coeficientes de transporte en vidrios y en la Esta vitrificación. No solo en los vidrios, sino en la vitrificación. presentación. Ok. Al final hago la otra. Gracias, Iván. Sí, no, al contrario. Bueno, entonces pasamos a una pregunta del Facebook. Miguel Mayorga, excelente trabajo. ¿Podrías comentar respecto a generalizar el trabajo, incluyendo, por ejemplo, efectos cruzados como el termoeléctrico, incorporando adicionalmente un análisis de la producción de entropía para el diseño eficiente del material? Muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto. Bueno, no te veo, desafortunadamente, pero me da mucho gusto, pues digamos que vieras la charla. Me alegro que te gustara. Y fíjate que es un problema muy interesante el que dices, porque de alguna forma aquí estamos describiendo sistemas que son muy pequeños. Las tabletas tienen dimensiones pequeñas, de tal forma que las propiedades son homogéneas, en particular las térmicas, quiero decir. La temperatura es homogénea y por lo tanto te olvidas de gradientes espaciales de la temperatura. Yo me imagino que cuando tienes un sistema práctico, como tú dices, vas a tener gradientes de la temperatura y entonces estos efectos vas a tener una especie de propagación, ¿cierto?, de la conductividad en función pues, de la posición, ¿cómo se llama? Disculpen. De tal manera vas a tener eso, una inhomogeneidad dada por la inhomogeneidad de la temperatura que hay que tener en cuenta. Entonces ahí aparecerían los efectos cruzados. Yo intuyo que esos coeficientes cruzados de transporte o de Ensager también van a tener afectaciones debidas precisamente al cambio de fase, al cambio de configuración de cristalográfica del sistema. Pero es un trabajo que no he hecho, es otra de las cosas que están, pues, o que se pueden poner sobre la mesa. En este caso no lo había pensado, pero es una excelente idea, una pregunta muy buena. ¿Qué pasa en el caso no isotérmico espacialmente? No te puedo comentar por el momento más. Gracias. Una pregunta más del Facebook. Si alguien más me pregunta aquí. Dejamos la pregunta de Pati un poco más adelante.
Aquí está. Aldo Ledesma. Felicidades, Iván. ¿Cuáles son los tiempos característicos de la transición de fase? ¿Cómo se incorporaría este cambio temporal de la estructura en la teoría? Ándale, esa es una buena pregunta. Gracias, Aldo. Es una buena pregunta, no lo sé. Lo tengo que pensar más. Mira, puedes pensarlo quizá en este sentido. La conductividad eléctrica, esto que está aquí, tiene un tiempo inverso, o sea que esto que está aquí, el inverso de esta cantidad, debe estar relacionada con el tiempo característico de relajación en el sistema. Cuando tú pones la temperatura crítica, eso te da un salto violento, ¿cierto?, de la conductividad. Entonces, ese te debería decir de alguna manera cuánto es ese tiempo característico, si te estoy entendiendo bien la pregunta. Ahora, ¿cómo hacerlo desde el inicio de la teoría? Eso tendrías que volver al planteamiento mismo del problema. Todavía más atrás, que es básicamente esta relación que está aquí, ¿cierto? Probablemente esa transición se refleje, bueno, no probablemente, como función del tiempo, en que esta función de memoria que entra en la integral, ¿cierto? Debe tener también un pico. Es probablemente que tenga un pico, o sea, es decir, va a ser una función que va a tener forma como de lambda, va a tener un valor, va a tener un incremento largo y luego otro valor pasando la transición, si lo haces de manera temporal. Sí. Es probable que pase eso. No se me ocurre qué más. Muy buenas preguntas. Sí. Patti. Pues, bueno, hola Miguel, ahora sí que casi me volaste la pregunta, pero bueno, yo te la voy a plantear de otra manera. Yo también, exactamente cuando empecé a ver que podía cambiar la temperatura, pensé en un efecto cruzado. Pero lo que se me hace más interesante es, claro, al estar hablando de termodinámica irreversible, estamos hablando termodinámica irreversible tal cual. Obviamente no estamos hablando de la lineal, porque finalmente tus coeficientes de transporte ya tienen memoria. Sí. Y bueno, y ahorita dependen de la frecuencia y podrían darse, por ejemplo, en el caso, como tú dices, poner un problema espacial en la temperatura, que hubiera un gradiente de temperatura. Entonces, aquí esta parte se me hace muy importante porque te iba a preguntar como que lo que te preguntó Miguel de alguna manera, pero creo que ahorita con la pregunta de Miguel quedaría más padre. Finalmente, si se pudiese hacer esto, digo, claro, digo teóricamente, experimentalmente, sería encontrar coeficientes cruzados, pero ya no en la lineal, sino en una, como vamos a llamarle extended, yo creo que extended ya está muy quemado el nombre, ¿no? Porque está esta idea de qué pasa después. Entonces, yo te iba a preguntar eso, y ahorita que lo preguntó Miguel, me suena como muy interesante, ¿no? Si hubiera un efecto cruzado, pero ahora, obviamente, pregunta es si tu coeficiente de conductividad térmica también tendría su efecto de memoria y ver cómo se acoplaría. Sí, ¿Cómo ves esto? Esa es mi pregunta. Sí. Ya me le enriqueció Miguel. No, está muy bien. De hecho, bueno, yo quizá no había entendido bien la pregunta de Miguel, o no del todo. Cuando habla uno de leyes lineales, pues estás diciendo simplemente que la corriente es proporcional a la fuerza, pero siempre existe el inconveniente de que los coeficientes de Onsager o las de transporte, ¿cierto?, que hacen de proporcionalidad entre uno y otro, son funciones de las variables termodinámicas que describen al sistema. Entonces, si esto depende de la carga, ¿cierto?, a través del potencial químico, la conductividad en general puede depender de la carga. Y entonces eso hace que esta ley, que aparentemente es lineal en el sentido único específico, corriente proporcional a la fuerza, en realidad es una relación no lineal muy fuerte en términos de las variables que describen al sistema, y eso da pues, ecuaciones no lineales. De ahí salen muchos procesos químicos, ¿no? No lineales y sistemas dinámicos complicados. Aldo es muy experto en eso también. Pero, y el punto importante es,
que si esto además depende de la temperatura, como ya lo dijimos antes, ¿no? Sí, hace rato lo dije, la conductividad no solo depende de la frecuencia, sino también de la temperatura. Si la temperatura es inhomogénea y hay una ecuación de evolución para la temperatura, o inclusive supongan que es homogénea, pero que va cambiando con el tiempo, que es parte de la pregunta que hacía también Aldo, pues eso quiere decir que esta cosa va a depender del tiempo y va a estar asociada a una ecuación de relajación o de evolución de la otra variable. El efecto cruzado, ¿cierto? En ciertas condiciones, depende cómo sean las condiciones de frontera, se puede embeber dentro del coeficiente directo. Lo que va a ocurrir es que se va a corregir, o podría ocurrir, se va a corregir el coeficiente de transporte, en este caso la conductividad eléctrica, por un término que está asociado al coeficiente de transporte cruzado térmico dividido por la conductividad eléctrica y multiplicado probablemente por la cantidad de carga y por el gradiente de temperatura que se aplica al sistema o por la ley que te dice cómo cambia la temperatura en el tiempo. Y entonces este coeficiente, además de ser de proporcionar, digamos, efectos no lineales por la dependencia de los coeficientes de transporte, también va a introducir la dependencia en cómo el baño, ¿cierto? Lo que está rodeando el sistema, cómo el entorno está afectando el proceso de transporte dentro del sistema. En este caso, pues sería propiamente un baño térmico, ¿vale? Cómo al enfriar el baño térmico, pues eso va modificando precisamente el transporte eléctrico como función del tiempo, como función de la temperatura simultáneamente. Yo entiendo, creo que si esas condiciones se pueden mantener más o menos homogéneas en los extremos del sistema, en 0 y en L, digamos, se pueden los dos introducir a través de la misma conductividad. Pero no sé, habría que hacer el cálculo. Es un tema muy interesante. Los coeficientes de transporte cruzados, el correspondiente Soret o el de Dufour, pues van a verse afectados precisamente por la misma estructura cristalográfica. Lo mismo el coeficiente de Seebeck, ¿cierto? Que es, creo que parte de lo que preguntaba Miguel. El coeficiente de Seebeck va a estar afectado porque el coeficiente de Seebeck es precisamente el cambio de potencial eléctrico como función de la temperatura. Pues aquí está, ¿no? En el fondo va a ser, de hecho, exactamente, pues va a ser proporcional al cociente de la corriente eléctrica entre el gradiente este que está aquí, que es la diferencia de potencial. Eso va a ser proporcional al coeficiente de Seebeck, que está afectado por la temperatura de la manera en que lo indiqué anteriormente. No se me ocurre nada más. Gracias. Un comentario de Lorena Romero Salazar. Saludos y muchas felicidades. Muchas gracias, Lorena. Lo aprecio mucho. Me da muchísimo gusto que pudieran ver el seminario. Gracias. Hay mucha gente viéndolo. Profesor Juan Carlos Cajas, muchas felicidades, Iván, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Es muy impresionante que para diferentes materiales y supongo diferentes configuraciones cristalográficas, el modelo reproduce de forma extraordinaria los resultados experimentales. ¿Cómo puede ser que un modelo tan sencillo logre todo esto? ¿Qué mensaje les darías a los estudiantes de licenciatura en cuanto al desarrollo de modelos teóricos como este? Púchales, gracias por los comentarios, Juan Carlos. Los aprecio veniendo de una persona tan crítica como tú, también tan capaz para hacer este tipo de cosas. Pues no sé, mira, creo que hay, ¿cómo decirlo? Espero que, lo bueno es que no me pueden aventar tomates, pero creo que el punto importante es que finalmente tienes leyes, digamos, de conservación, las leyes termodinámicas, en particular la ley de conservación de la energía, la segunda ley. Y esas leyes se refieren a sistemas macroscópicos, ¿cierto? Entonces no te importa si tienes una distribución de cosas dentro del material. Si hay una diferencia de temperaturas, hay un flujo de calor. Esa es la segunda ley, según la enunció Clausius, y como 33 años antes la había enunciado Fourier, es la ley de Fourier, una forma de expresar la segunda ley de la termodinámica. Entonces no te importa cómo es la distribución de temperaturas. Claro, si tienes un material poroso que tiene aire y agua y emulsiones y cosas, pues va a haber una distribución a lo mejor muy complicada, ¿cierto? Pero
el flujo de calor es constante, la temperatura efectiva promedio es constante, es una línea recta, yo qué sé. Esas leyes hay que imponerlas sobre las descripciones locales como esta que está aquí. Eso es lo que hicimos en el fondo. Y pues todas las leyes termodinámicas que te describen, por ejemplo, una transición de fase, pues las puedes incorporar en el transporte a través de esta estrategia, de pensar que es en realidad un macrotransporte y de tener cuidado de cómo hacer el promedio, ¿cierto?, en el volumen. Esa es, en realidad, la parte crítica es esa. Hay unas cosas que son insatisfactorias de las descripciones termodinámicas. O sea, la termodinámica no me dice quién es sigma, ¿cierto? Me dice que aparece, y esto es la irreversible, ¿no? O sea, ahí hay un coeficiente y ese vale sigma. Si se dan cuenta, en realidad, para poder describir bien esto, y no andarse con, ¿cómo se llama?, con jugueteos, y si es constante y pues no es constante y cuánto vale, pues en realidad hay que recurrir a otras teorías. Y la teoría que es realmente, que se debería enseñar y que es realmente poderosa, sobre todo si la usas en conjunción con esta, es la teoría de Eyring. La teoría de Eyring es una maravilla. ¿Por qué? Porque esa teoría te dice, usando simplemente criterios de tiempos característicos de relajación, de frecuencias con las que ocurren cosas, te puede describir y conectarte la ley de Arrhenius, o sea, cómo dependen estos coeficientes de transporte de la temperatura con las propiedades termodinámicas, ¿cierto? Las energías libres de Gibbs, las entalpías de activación, las entropías de activación, los volúmenes de todo eso. Lo que es realmente la clave de todo esto es Eyring. De ahí sale una teoría de macrotransporte que es poderosísima. Nosotros bueno, al menos yo como lo aprendí como físico, normalmente esa parte que es más físico-química, pues la gente no te la enseñaba y de alguna manera está menospreciada, pero yo creo que es una cosa clave. Es decir, esta forma de escribir coeficientes de transporte, pues la hizo este señor Eyring en los 30. Se puede describir la transición vítrea, por ejemplo, en sistemas coloidales usando los mismos argumentos. Y esencialmente es la teoría de Eyring que resolvió en el 41 con Sampolinsky. Entonces hay un montón de trabajos que se hacen pues, con descripciones más microscópicas que son necesarias. ¿Por qué? Pues porque tienes, por ejemplo, que decir cómo depende la conductividad de la frecuencia. Eso ya no lo sacas ni de la teoría de Eyring ni de la teoría macroscópica. También necesitas saber algo de estado sólido o algo de relajación dieléctrica, ¿cierto? A un nivel más microscópico como para plantear el modelo de cómo va esta función. Entonces, en realidad, es una cosa, son estudios muy bonitos porque van desde esta parte de las leyes termodinámicas generales. Se conserva la energía y se produce la entropía, ¿cierto? Y se conserva la masa, que también es una ley termodinámica. De ahí sacas un esquema muy general. Y luego ese lo tienes que ir rellenando con aspectos más particulares. Eyring está entre medio porque lo sacas de la mecánica estadística y lo enchufas en los procesos de transporte. Y abajo de eso está, por supuesto, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, en cierta manera, es la forma más fundamental de hacer termodinámica. Tienes tu estado estacionario, calculas los niveles energéticos, eso te da las funciones de partición y eso te da la energía de activación, que es la que entra precisamente aquí. Ese sería el esquema que habría que seguir para realmente tener una explicación completa de estos fenómenos. Porque aquí lo que hace uno es ajustar, obtener el valor de la entalpía de activación antes y después de la transición superprotónica. Pero ese valor microscópico también es importante justificarlo. Esta teoría no lo permite. Eso es una crítica de las teorías macroscópicas, digamos, termodinámicas. Hay que estudiarse lo que hace Vicenta, el transporte a nivel cuántico. Es igual de importante. Nada más que hay que tener la idea de cómo pasar de ese al de Eyring, al mecánico estadístico y de Eyring al termodinámico. Y yo creo que si uno tiene esa visión conjunta de las cosas, pues realmente puede diseñar moléculas, diseñar sistemas, o sea, desde el diseño de las moléculas hasta el diseño de las propias, ¿cómo se llama?, materiales que entran en las celdas de combustible. Todavía hay otro nivel de descripción que es cómo pones el arreglo de celdas, cómo los unes y cómo a partir de eso sacas suficiente potencia eléctrica para que no se te apague el refrigerador. En realidad ese es ¿cómo se diría?,
el objetivo general de todo este tipo de estudios, al menos de mi interés personal, ¿no? Lo hago pues en la manera en la que puedo y con las cosas pocas que sé, ¿no? Pero pues ese es el interés, es tratar de incorporar toda esta información para poder hacer eso, ¿no? Desde ab inicio, digamos, hasta un resultado pues ya más de ingeniería, ¿no? Eso sería ideal poderlo hacer. Como la luz que me guía, ¿no? Por decirlo así. Gracias por los comentarios, Juan Carlos. Muy bien. La última pregunta del Facebook. Juan Manuel Páez, ¿cuáles serían las aplicaciones para la transición superprotónica? Precisamente el punto es, traté de explicarlo al inicio, pero creo que me hice un poco de bolas. Te imaginas una celda funcionando o va a empezar a funcionar. Entonces, antes de conectarla, digamos, la tienes apagada. A la hora en que la conectas, eso tiene una temperatura que es esencialmente la temperatura del medio ambiente. Como ves, las temperaturas a las cuales ocurre la transición superprotónica es alrededor de 400 grados centígrados para estas sales de cesio. Otros sistemas tienen otros comportamientos, otras temperaturas, pero estas están alrededor de estos 400 Kelvin. Lo que quisieras es de alguna forma cómo llevas a tu sistema, ¿cierto? Que tiene una baja conductividad, que te funciona bien, que sea poco conductivo cuando está frío y no lo estás usando, ¿cierto? A una conductividad de operación muy elevada, ¿cierto? Si tú puedes controlar las transiciones de fase de tal manera que el sistema espontáneamente a la temperatura que tú quieres cambie de fase, por ejemplo, de monoclínico a cúbico, como en este caso, y aumente su conductividad en órdenes de magnitud, pues tienes un mecanismo de control interno, ¿cierto? De las propiedades de transporte electrónicas o iónicas en este caso, de tal manera que, ¿cómo se llama? No lo tienes que regular externamente, no tienes que poner un sistema de control, ¿cómo se llama? Autónomo que esté reciclando la información para decirte en qué momento aumenta o decrece la conductividad. El sistema solo lo hace a través de su estructura cristalina, ¿no? Esa sería, hasta donde yo alcanzo a ver, pues una de las aplicaciones fuertes de la transición superprotónica, y entiendo que es hacia allá, hacia donde va parte del estudio, ¿no? Práctico y, pues en este caso, teórico. Bueno, pues muchas gracias. Hubo muchos comentarios. Al final el profesor Juan Carlos Cajas puso inspirador. Y pues muchas gracias nuevamente por la plática. Estuvo muy, muy, muy interesante. Y gracias por haberla presentado. Y para el resto del público, los esperamos para la próxima semana en un nuevo seminario del Departamento de Física. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde.